Hola, ¿cómo están? Hay movimientos rápidos en Israel y también en Estados Unidos, entre reuniones de emergencia, también el envío de buques a Oriente Medio y la búsqueda de credibilidad para desatar una guerra sin precedentes en esa región. Pero, ¿con qué objetivo? Hoy vamos a analizar los escenarios geopolíticos. Inicia hacia el mapa. Bienvenidos. Israel espera una respuesta inminente por parte de Irán. ¿Qué implica esto? Despleguemos nuestro mapa y revisemos algunos datos graficados. Irán, resistencia ante Occidente. Vamos a identificar esta región de Oriente Medio por los colores de su bandera. Vemos allí a Irán. Y es que el jefe del buró político del movimiento palestino Hamas, el que ven en su pantalla en esa fotografía, Ismail Haniyeh, fue asesinado el pasado 31 de julio en una residencia de veteranos en Teherán con un proyectil durante un ataque aéreo luego de haber participado en la ceremonia de investidura del nuevo presidente iraní, Masoud Pezeshkian, razón por la cual estaba en la capital iraní. El líder de 62 años nació en el campo de refugiados de Al-Shati en la Franja de Gaza y se unió al grupo de Hamas a finales de los 80. Durante la primera intifada tenía un grado universitario en literatura árabe de la Universidad de Gaza. Para el año 1997 ya lo habían designado jefe de la oficina de Hamas. Encabezó la lista del grupo que ganó las elecciones legislativas en Palestina el 2006. Fue el primer ministro palestino en el gobierno de unidad nacional y fue el líder de Hamas en la Franja de Gaza durante 11 años. Y es considerado además uno de los dirigentes de la operación Diluvio al-Aqsa, emprendida el 7 de octubre. Era la última palabra en las conversaciones para una futura tregua de ese asedio que mantiene Israel contra el pueblo palestino, pues representaba al grupo sobre todo en la arena internacional. ¿Qué implicó su asesinato y por qué se habla de una escalada? El asesinato del líder Haniyeh ha avivado la capacidad defensiva de Irán. El gobierno de Hamas, del Islam, Hezbollah, todos ellos atribuyen la muerte del líder Haniyeh a Israel, lo que ha colocado en alerta a la región. El movimiento libanés informaba también de una respuesta a la noche del sábado con decenas de cohetes hacia la ciudad de Beit El, en el norte de Israel. Además, también ha sido una de las respuestas por el asesinato del alto comandante militar del grupo Hezbollah. Esto al sur de la capital libanesa, en Beirut. Hay que decir que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, en las últimas horas ordenaba desde el viernes el despliegue de aviones y al menos 12 buques de combate hacia la región de Oriente Medio en apoyo a Israel. Tras estos anuncios de defensa de Irán y las acciones de Hezbollah, pueden prender en las próximas horas. Tensión en Oriente Medio. De esto y más hablamos con nuestros invitados. Recibimos en primera instancia a nuestro primer invitado, experto también en temas de Oriente Medio. Desde Ecuador se conecta con nosotros Tax Toscano. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por tu tiempo para el mapa. Bienvenido. Muchas gracias a Telesur. Un abrazo desde este territorio de América Latina. Dax, es importante analizar los últimos movimientos, no solamente por el despliegue de estos aviones, sino también de portaaviones, buques, al menos 12 destinados a Oriente Medio, pero con una diferencia a la ya desplegada por Estados Unidos. Tienen capacidad de desembarco, estamos hablando de al menos de 2.500 Marines. ¿Por qué? ¿Cuál es el movimiento, la estrategia que traza, por ejemplo, Netanyahu para escalar la tensión en Oriente Medio con el asesinato de Haniyeh? Bueno, nos encontramos en un escenario en el que se enfrentan dos fuerzas y que claramente queda definido, a pesar de que a lo largo de estos 9 meses han existido un sinnúmero de comportamientos hipócritas, cínicos, por parte fundamentalmente de los Estados Unidos, del imperialismo estadounidense y de sus socios también de la Unión Europea. Pero esta situación generada producto del asesinato de Ismail Haniyeh en Irán deja claro cuáles son los bandos enfrentados. El de la resistencia
que en definitiva tiene una cabeza principal, que es el movimiento de liberación palestino y el pueblo de Irán, para hacerle frente a la entidad criminal sionista. Y del otro lado, más allá, insisto, de esas actitudes hipócritas, cínicas, de que supuestamente buscan la paz, la concordia mundial y pacificar la región, en Medio Oriente está Estados Unidos, que es el socio principal de esta entidad criminal sionista. Entonces, hemos asistido a este escenario en el cual definitivamente tenemos que definir cuál es el camino. O estamos con la resistencia o estamos con los genocidas imperialistas. Y en este sentido, Irán ha definido su lucha frente a la resistencia, al lado de la resistencia, para hacerle frente al sionismo criminal. Y frente a esto, entonces, los Estados Unidos y el sionismo van a querer dar una respuesta militar para evitar que Irán siga respaldando al movimiento de liberación palestino. Y esto también nos ayuda a tener otra mirada, porque mientras Hezbollah, la ala de resistencia del Líbano, lanzaba ataques contra la cúpula de hierro utilizando estos misiles Katyusha que cuestan aproximadamente en el mercado entre $300 y $400. Pero la defensa de Israel en esta cúpula de hierro asciende entre $40,000 y $50,000 un solo misil. Esto también tiene la otra mirada de seguir enriqueciendo a los complejos militares industriales. Es el trasfondo que también se centrará dentro de las elecciones que vivirá Estados Unidos en noviembre. ¿Lo podemos leer así? Bueno, quiero pedirles, hay una interferencia de sonido y me es difícil hablar de esa manera porque hay un rebote de sonido, por favor. Dax, ¿nos escuchas ahora? Sí, les escucho, pero hay un rebote de mi sonido. Ok. Y me impide eso hablar. Vamos a tratar de mejorar el sonido con nuestros invitados. Agradecer a Dax Toscano por su tiempo y su análisis para el mapa. Marquemos una pausa muy rápido. Al regreso seguimos analizando los escenarios de lo que podría implicar esta escalada en esta región de Oriente Medio. La pregunta es si está planificada, pero ¿por quién? Revisamos nuestra escala. A través de este portal web de Al Mayadin, que está titulando de la siguiente manera, lo colocamos en la pantalla del mapa. La resistencia en el Líbano ha ganado apoyo este año y es ingeniosa. Hay una encuesta de opinión que ha sido efectuada por el Barómetro Árabe y publicada en la revista Foreign. Esto, además, está demostrando que el apoyo a la resistencia de Hezbollah entre los ciudadanos no chiitas del Líbano sigue siendo bajo, pero ha incrementado de modo significativo en comparación al registrado en la misma época, pero el 2022. En el cuarto aniversario, además, a 4 años de la explosión registrada hacia el puerto de Beirut, el director de Seguridad Regional de Oriente Medio y del Centro Internacional de Estudios Estratégicos, Emil Hakim, analizaba las causas de ese incremento a la luz de la escalada de violencia latente en la región. A criterio de Hakim, sería un error de los halcones en Israel y de Estados Unidos mirar estas cifras y creer a Hezbollah débil y criticado a nivel local, y tomar eso como una brecha donde golpear con mayor fuerza y sacudir la política del Líbano. Desde esta perspectiva, ese aumento no es insignificante en el reconocimiento a la resistencia interna. Se debe también a lo que sucede en Gaza. Los libaneses observan las masacres y comienzan a repudiar a Israel de manera generalizada en todo el espectro político de esa nación. Israel no tiene credibilidad absolutamente para nada. Ya volvemos.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía, y es que el Servicio de Seguridad de Israel se prepara para el pleno funcionamiento de un búnker. Escuche bien, es un búnker subterráneo de comando y control en Jerusalén. Ha sido construido hace 20 años para que la élite política pueda garantizar la seguridad del Estado y pueda dirigir las guerras desde allí durante un tiempo determinado. Esto se debe a las preocupaciones que se avivan en torno a Israel ante ese inevitable ataque de Irán en respuesta al asesinato de Haniyeh y, por supuesto, la masacre que comete en Palestina. El movimiento chiita libanés Hezbollah contra Israel está listo también para seguir respondiendo. Este búnker está equipado y dotado de todos los medios de mando y control y está conectado a la sede del Ministerio de Defensa de Israel en Tel Aviv, así como a todos los demás búnkers que existen, por supuesto, en ese estado colonialista. Analizamos este escenario, nos acompaña en directo desde España el experto en temas de Oriente Medio, Daniel Lobato, con nosotros. Daniel, qué gusto tenerte en el mapa, gracias por tu tiempo para Telesur. Muchas gracias, Paola, por la invitación. Como siempre, un placer para mí estar con Telesur y la audiencia. Daniel, interesante. Israel no solamente acude a los búnkers, hay temor por lo que pueda suceder en las próximas horas ante esta respuesta inminente por parte de Irán. Pero para proteger ¿a quién? A la élite política, no a su pueblo. ¿Por qué? ¿Porque no le interesa o porque su pueblo ya ha abandonado las tierras ocupadas palestinas, ocupando quizás gran parte de Europa, como Ucrania y también Grecia? ¿Qué decir sobre este escenario? Bueno, lo más importante de una colonización de colonos es que los colonos, cuando invaden un territorio y van desposeyendo, despojando, asesinando, expulsando a la población nativa, lo vimos en Norteamérica o lo vimos en Australia, pues lo más importante para esos colonos es sentirse impunes, como los cowboys en Norteamérica eran impunes, ¿no? Cuando hacían eso, sentirse impunes, eso lo tiene el régimen israelí, y sentirse seguros. Y esa es la parte que no tiene el régimen israelí, ¿no? Sentirse seguros en la medida en que los indígenas sean eliminados, sean neutralizados y sobre todo que sean cada vez menos y menos numéricamente que los propios colonos, ¿no? Entonces, he puesto un ejemplo de las colonizaciones exitosas y cómo los colonos se sintieron seguros e impunes, pero hay otros ejemplos en la historia de colonizaciones fracasadas porque los colonos fallaron, fueron derrotados por los indígenas en sentirse seguros, ¿no? Y tenemos el ejemplo, uno de los más importantes para hacer comparativas con la situación de Palestina, es el de Argelia, la colonización por 132 años de Francia, con 1 millón de colonos franceses que se apropiaron del 80% de la tierra de Argelia. También la de Sudáfrica, podemos poner el ejemplo, con los blancos frente a la mayoría negra, con las minas de diamantes, de oro, las grandes granjas, latifundios. En todo caso, los colonos, hay un momento en el que se dejan de sentir seguros por los indígenas nativos o sus aliados indígenas de alrededor, y por tanto eso se derrumba, no tanto además porque la élite, fíjate, en la colonización de Norteamérica la élite estaba en Washington, en Nueva York, ¿no? Mientras, digamos, los padres fundadores del régimen de Estados Unidos hacían su constitución, etcétera, en el oeste los cowboys eran los que se encargaban del trabajo sucio, ¿no? Mientras en el este vendían una especie de democracia liberal. Bueno, eso es más o menos lo que ocurre aquí, pero lo importante no es que la élite israelí se sienta segura en un búnker, lo importante es cómo se va descomponiendo la sociedad colonia israelí. En el norte de Palestina, digamos, lo que es el régimen israelí, hasta la frontera del Líbano ya no existe israelí. Eso es algo inédito en la historia de los 80 años, 100 años de colonización de Palestina. Es inédito que las colonias del norte estén vacías, que no sean productivos cientos de miles de colonos porque están en hoteles, albergues o con la familia viviendo en Tel Aviv, desplazados de esas casas que tenían en las colonias del norte, pero también las colonias del sur que rodean a Gaza, ¿no? Por tanto, cientos de miles. Y hay que pensar que el régimen israelí es un régimen pequeño. Estamos hablando de frente a 8 millones de palestinos nativos. El censo israelí habla de 7 millones de colonos israelíes, pero probablemente con los que nunca estuvieron en Palestina, que estaban siempre viviendo en el exterior, pero además con los que se han marchado del 7 de octubre, a lo mejor estamos hablando de poco más de 5 millones y medio colonos ahora mismo en territorio palestino frente a 8 millones de palestinos. Entonces,
esa situación de inseguridad se va acrecentando, los misiles iraníes sobrevolando Jerusalén, sobrevolando el Parlamento israelí en abril, eso nunca se había visto, los drones de Hezbollah sobrevolando las ciudades del norte de Palestina, Haifa, el puerto de Haifa, los cuarteles militares, etcétera, filmando. Fíjate que la diferencia entre filmar y bombardear no hay ninguna, ¿no? Pero Hezbollah filma, trae de nuevo el dron de vuelta, examina los vídeos para su uso posterior y eso aterroriza a los colonos que día a día van buscando de qué forma pueden irse con su familia a Argentina, a Europa, a Estados Unidos, ¿no? Ahora, Daniel, una precisión en todo este panorama que además no deja de ser interesante. Mientras se sigue utilizando las reservas para este denominada, cúpula de hierro, que cuestan entre 40.000 y 50.000 los misiles para contrarrestar a los Katyusha de $300, por poner un ejemplo, lo que lanza Hezbollah como primera arremetida, digámoslo así. ¿Qué hay detrás de todo este movimiento? ¿Esta será justamente una escalada planificada? ¿Esto está medido por Israel y Estados Unidos o se le ha salido de las manos a Netanyahu por querer controlar el poder? ¿Cómo leemos lo que pueda suceder en las próximas horas con la respuesta de Irán? Bueno, es muy interesante porque aparentemente mucha gente piensa que esto es algo orquestado por parte de Israel y Estados Unidos al unísono, pero en realidad no es así, ¿no? Si Estados Unidos hubiera deseado una guerra abierta regional ya la hubiera creado, ¿no? Nunca tuvo ningún problema para crearla en Irak, en Afganistán y haber buscado cualquier excusa para iniciar una guerra contra Irán o en el espacio regional, ¿no? De nuevo contra Yemen. Fíjate a Yemen que fracasó los bombardeos que han hecho Reino Unido y Estados Unidos, que incluso tuvieron que retirar el portaaviones Eisenhower dañado por los misiles yemeníes, aunque lo niega Estados Unidos, pero durante 3 días lo del portaaviones Eisenhower, que ya llegó a Estados Unidos hace tiempo, durante 3 días no aterrizó ni despegó ningún avión de ese portaaviones, a pesar de negar que hubiera sido alcanzado por misiles yemeníes. Estamos hablando de Yemen, no estamos hablando de Hezbollah, no estamos hablando de Irán con capacidades militares incluso mucho mayores. Entonces, aquí hay un objetivo estratégico por parte de Estados Unidos también, especialmente de Israel, y es el foco de todo lo que ocurre en Gaza. No hay que pensar que esto es por una demencia, un sadismo gratuito de Netanyahu como un elemento, extremista en lo que es Israel. No, Israel ya ha definido su proyecto colonial como el de Norteamérica y requiere expulsar a millones de nativos, de palestinos. Entonces, ha fracasado en las 2 primeras arremetidas. La primera, una cortina de fuego, octubre, noviembre, diciembre, enero. Recordemos el horror y el espanto de los kilotones de bombas atómicas en munición convencional arrojadas para intentar forzar a los palestinos a marcharse a Egipto. Bueno, pues fracasó. Segunda opción que está barajando el régimen israelí, Netanyahu, si queremos decir Netanyahu, pero en realidad Netanyahu representa a la mentalidad colectiva de la sociedad colonial israelí. Bueno, pues el segunda arremetida fue o está siendo el hambre, la sed, la inanición, las enfermedades, las epidemias, la falta de cobertura, para intentar, por esa coerción, esa tortura sádica masiva, a ver si logra de nuevo que se vayan a Egipto y se marchen. De nuevo ha fracasado, los palestinos siguen resistiendo en su tierra, en Gaza, y la tercera opción y única que piensa en sus ensoñaciones en Netanyahu, habiendo fracasado las 2 primeras, es: vamos a ver si en una guerra regional abierta, caótica, descontrolada, con incluso decenas o cientos de miles de muertos en Siria, en Líbano, en Irán, también seguramente en la sociedad colonial israelí, en ese contexto descontrolado, podemos de verdad expulsar a los 2 millones de palestinos de Gaza hacia Egipto, o incluso, como ha dicho hoy el ministro de Economía Smotrich, está hoy publicado en The Times of Israel, en ese medio sionista, que matar de hambre a 2 millones de palestinos de Gaza estaría justificado moralmente. Sí. Esto lo ha dicho hoy y está ahí en el medio israelí Times of Israel. Sí, entonces, justificado moralmente. Esto es lo que les queda exactamente en ese contexto bélico descontrolado. Y, sí, acabo, Estados Unidos no le interesa
lo hubiera buscado. Estados Unidos está en un contexto, y todo lo hemos analizado durante estos últimos años, un contexto de declive de hegemonía. Ha sido expulsado de Afganistán, de Irak, está siendo expulsado de todos los territorios. Entonces, un enfrentamiento masivo de ese tipo lo que produciría sería un declive mucho más rápido, repentino y fulminante de la influencia, la pequeña influencia o menguante que está teniendo Estados Unidos en Oriente Medio. Pero no solo esa influencia menguante, es que imaginemos, acabo de contar lo que le ocurrió al portaaviones Eisenhower frente a Yemen. ¿Qué ocurriría si ahora el portaaviones Gerald Ford o Roosevelt, que están también ahora en las costas del Mediterráneo, fueran enviados al fondo del mar Mediterráneo por un enjambre de drones y misiles de Irán? Imaginemos el simbolismo que eso tendría de la noche a la mañana. Los imperios también exponen su poder mediante lo simbólico, y mediante lo simbólico también lo acaban perdiendo. Imaginemos que lo que supondría. Estados Unidos nunca ha buscado eso, llevó sus portaaviones el 7 de octubre a las costas mediterráneas, pero lo retiró rápidamente cuando vio que las amenazas realmente, en ese simbolismo, en ese hecho de un gran buque al fondo del mar, eso suponía para una catástrofe para Estados Unidos, ¿no? Y entonces, bueno, otra cosa es que al final uno no puede acabar yendo a una guerra que no desea. Ojo, que si hay un elemento descontrolado como Israel, ¿qué implicaría todo ese escenario? Acabar yendo sí, ¿qué implicaría todo ese escenario, Daniel? Me encantaría tener más tiempo para conversar contigo, pero esas son las aristas que nos ayudan a entender este escenario peligroso que no solamente enfrenta la región de Oriente Medio, sino el resto del mundo. Como siempre, Daniel Lobato, gracias por su tiempo y su análisis para El Mapa. Vamos a finalizar el programa revisando rápidamente nuestro vector. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Escalada. Hay un interés revelado por el propio Netanyahu de escalar el conflicto en Oriente Medio. Sí, el de ampliar el alcance del conflicto en la región y cumplir sus intereses geopolíticos. Israel no tiene política exterior, solo un primer ministro dispuesto a incendiar la región, justificando lo que hacen en Gaza, asesinando a un pueblo como el palestino, bajo el paraguas de la impunidad que le brinda Estados Unidos y el silencio de gran parte de la comunidad internacional. 2. A la defensa. Estados Unidos envía aviones y al menos 12 buques de combate a Oriente Medio tras los últimos ataques de Israel e Irán, con desembarco de 2.500 marines estadounidenses a bordo. Se dirigieron a aguas territoriales chipriotas para posicionarse frente a las costas de Siria, Libia y también Palestina. Los departamentos de defensa de Estados Unidos e Israel saben que la respuesta por Irán por el asesinato de Haniyeh en Teherán será inminente, y esto también golpeará el escenario político de las elecciones de noviembre para un Estados Unidos que ya enfrenta una posible recesión. 3. Resistencia. Pese a los intentos de destruir a Hamas, que es usado como pretexto para arrasar con más de 39.000 palestinos, de los cuales más de 18.000 son niños, la ala de resistencia se ha visto más fortalecida en la región. La respuesta a los ataques al sur del suburbio del Líbano han golpeado las reservas de Israel y generado pérdidas cuantiosas. Y si se desata una escalada mayor, habrá que ver la capacidad de respuesta o reposición de armamento. Pero lo más peligroso, lo que esto conllevaría para la región y el resto del mundo. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.